Bien, voy a compartir eso otra vez, la diapositiva. Ahí está. Se ve, ¿cierto? Doctor, ¿puedo hacer una consulta? Claro, adelante. Con respecto a la anamnesis y la historia clínica del paciente, Sí. no refirió que, por ejemplo, consumía o pichaba coca, hoja de coca. No, no hay ese antecedente. En el paciente y el del video no hay. Pero siempre es bueno preguntar, ¿no? Los antecedentes familiares también, ¿no? Si hay pacientes o si hay familiares que alguna vez han tenido algún tipo de neoplasia, ¿no? También es importante entre los antecedentes, ¿no? En el caso concreto del paciente, si usted me pregunta que si tenía antecedentes de consumo como de coca en particular, no había. Ok, doctor. Ok. Entonces, dentro de los antecedentes, ¿no? Hay que ver también entre los familiares, ¿no? Antecedentes de cáncer, ¿no? Enfermedades dentarias, ¿no? Les decía que la caries dental en nuestro medio es muy frecuente, ¿no? También puede dar adenopatía, lo sé más adelante. A tuberculosis crónica, ¿no? Puede también presentarse en diferentes etapas con adenopatías o tumoraciones en el cuello. El examen físico, ya hemos visto en la anterior clase, no hemos visto, por ejemplo, cómo describirían este cuello de esta paciente. A ver, cómo podrían describir a la inspección. Tumoración Cuello en cuello asimétrico. izquierdo, Eso, ¿no? La palabra clave asimetría. es la asimetría, ¿no? Siempre tenemos que empezar por ahí. Cuello asimétrico, ¿no? Impresiona, Sí, podríamos doctor. decir, una tumoración o una protrusión o una masa y la presencia de una masa, ¿no? En el lado izquierdo del cuello, zona 2 y 3, podemos decir, ¿no? No se asocia a cáncer en la coloración de la piel, ¿no? No hay desplazamiento de la tráquea, vemos que está centralizado, ¿no? Entonces podríamos, a grandes rasgos, en la inspección, ¿no? Y en la palpación, ¿no? Como les comentaba en la anterior clase, hay que buscar, ¿no? Primero damos una idea del tamaño, ¿no? Si está definido, ¿no? La consistencia, si pulsa, ¿no es cierto? Hay que, por ejemplo, les decía, la maniobra de la ¿Hay dolor? deglución, ¿no? La deglución, no hay que pedirle al paciente que degluta y si ese tumor se mueve con la deglución, ¿qué podremos sospechar? ¿Profundo o superficial? Profundo. Profundo, ¿no? Si se adhiere o si es a partir de la laringe o la tiroides, obviamente que este tumor, ¿no? Va a subir y bajar, por decir, con la deglución, ¿no? Podemos pensar que es profundo. Lo contrario, si hace la deglución y el tumor queda en su lugar, podemos pensar que se trata de un superficial, ¿no? Que sería un lipoma, que es lo más común, o una adenopatía, ¿no es cierto? Ven que van aportando datos, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? O si hay los cambios en la voz, ¿no? Podemos pensar que hay una infiltración ya en la laringe, entonces obviamente es un tumor más profundo y de pronóstico diferente, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas debemos hacernos? ¿Qué estructura compromete el tumor? Les decía, ¿no? ¿Es un tumor como tal o es un ganglio, ¿no? Las adenopatías, o sea, en la anterior clase vimos las cadenas ganglionares, ¿no? Que se encuentran en el cuello, hay varias, por ejemplo, y les decía que son el blanco de otras patologías, ¿no? Que a veces son el blanco de metástasis o algunas infecciones agudas o crónicas, ¿no? Y esto vimos a la inspección, ¿no? Si es suave, si es fluctuante, móvil, encapsulado, liso, nodular, pétreo, ¿no? Si tiene pulso, ¿no? ¿Qué pensaríamos si tiene una tumoración y usted palpa y esa pulsa o late esa tumoración? ¿Qué pensaría usted? Está llegando irrigación. Aparte, Hiperirrigación. a más de eso, que Puede estar junto a un vaso importante. puede estar junto a un vaso o ser a partir del vaso, ¿no? Puede ser un tumor vascular o un aneurisma,
¿no? Entonces, generalmente esos tumores son los que pulsan y laten, ¿no? Si es superficial o profundo, ya les decía, ¿no? La maniobra de la deglución o simplemente tratar de desplazar con la mano. Bien, y Doctor, habíamos hablado, sí, de las cadenas ganglionares. Sí, adelante. sí, y la auscultación también. Claro. Igual, Sí. auscultar la tireoides, yo estaba leyendo que es Ujú. algo positivo, ¿no? Sí. Porque si hay una hipersecreción, nosotros podemos auscultar eso. No Más sé si es verdad. que, claro, más que hipersecreción, en realidad vamos a encontrar algún soplo en la tiroides cuando hay una hipervascularización de la tiroides, ¿no? Cuando llega bastante sangre, por decir, ¿no? Cuando llega la tiroides recibe bastante sangre. ¿Y eso cuando pasa? Cuando la tiroides está aumentada o cuando hay un tumor a partir de la tiroides. Entonces, esa irrigación, ¿no? Esa bastante, ese recibir irrigación bastante, pues va a producir, ¿no? Se Un puede sonido auscultar. que eso va a ser se va a poder auscultar, ¿cierto? Bien, aquí ustedes tienen nuevamente las cadenas ganglionares, ¿no? Que habíamos visto en la anterior clase también, ¿no? Habíamos visto en el video cómo se hace la valoración, ¿no? Las preauriculares, las retroauriculares, las submandibulares, las mentonianas, ¿no? La anterior y posterior en relación a este nucleidomastoideo, las supraclaviculares, ¿no es cierto? Les decía que algunas patologías, ¿no? Se manifestaban a través de distintas adenopatías, ¿no? Tanto es así que hay una nomenclatura, fíjense ustedes, que resume un poquito, ¿no? Lo que son las cadenas ganglionares y las zonas del cuello, ¿no? Simplemente como un dato, ¿no? Por ejemplo, acá la zona 1, ¿no? La dividen en A y B en relación al diente anterior del digástrico, ¿no? Esto está en relación a la cadena submaxilar, ¿no? El asiento frecuente, les decía, de los procesos infecciosos en la cavidad oral, generalmente pueden llegar hasta ahí, ¿no? Extenderse ahí. La famosa angina de Ludwig, les decía que es un ejemplo de la invasión hacia las cadenas a partir de un proceso infeccioso, ¿no? Los cambios en la coloración de la piel, también hemos visto en la anterior clase, ¿no? La ictericia que ustedes les decía, ¿no? Que es una manifestación también de una patología. La tiroides es un capítulo aparte, vamos a dedicar toda una clase a tiroides. También es importante en el examen físico valorar las glándulas salivales, ¿no? Ya sea la parótida, la submaxilar, ¿no? Hay patologías que cursan con un aumento de volumen de estas, ¿no? Debido a procesos inflamatorios, ¿no? Las famosas parotiditis, ¿no? O paperas que llaman comúnmente, ¿no? Son patologías relativamente frecuentes. Habrá que entonces del examen físico, incluir, ¿no? La valoración de las glándulas salivales, ¿no? Y si vamos a valorar las glándulas, tenemos que valorar también el conducto por el cual vierte su contenido hacia la cavidad oral, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el conducto por el cual la parótida, ¿no? Vierte saliva a la cavidad oral? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién recuerda? Anatomía. Que desemboca a nivel del segundo molar superior, ¿no? Aquí donde está mi cursor. ¿Cómo se llama ese conducto? ¿Esteno, doctor? Eso, muy bien, Lizzy, ¿no? Conducto de esteno se llama, ¿no? Hay patologías en las cuales se puede obstruir este conducto, ¿no? La cialodenitis, ¿no? Se han escuchado hablar, ¿no? Se puede obstruir y puede dar una inflamación también de la parótida, ¿no? Podemos valorarla a nivel del segundo molar superior, ¿no? O con eso. Bien, también hemos incluido la cavidad oral, obviamente, ¿no? Ver la calidad de las piezas dentarias, ¿no? Ver si hay alguna asimetría también, si la lúgula está simétrica, la movilidad de la lengua. Les decía, con la mucosa sublingual es el mejor lugar tal vez para valorar la ictericia, ¿no? Es un dato interesante pedir al paciente que saque la lengua y la lleve atrás, la lleve atrás y ahí vamos a valorar la mucosa sublingual, que va a ser un dato interesante es que antes de manifestarse la ictericia en la piel, lo hace acá justamente, ¿no? Entonces,
primer lugar donde se va a poner histérico el paciente es acá, ¿no? Un dato interesante, es que vamos a ver más adelante. En el caso de que haya cambios en la fonación, cambios en la voz del paciente, obviamente tendremos que estar obligados a realizar una laringoscopía, ¿no? Esto obviamente a través de un dispositivo que es el laringoscopio, no solo en caso de que el paciente refiera, ¿no? Cambios principalmente en la voz. También tenemos que incluir, ¿no? El examen físico de la cavidad nasal, ¿no? Valorar la, la centralidad del septum del tabique nasal, ¿no? Ver si no hay alguna asimetría también, ¿no? Puede haber tumoraciones que puedan comprometer, ¿no? La cavidad nasal, obviamente tenemos que siempre valorar eso, ¿no? Bien, está ahí el examen físico y debemos complementar con pruebas, pruebas de imagen principalmente, ¿no? Y entre las más básicas podemos ayudarnos de una ultrasonografía o ecografía, ¿no? Que también nos va a aportar algunos datos que clínicamente pueden ser a veces muy difíciles de encontrar o precisar, ¿no? Por ejemplo, la profundidad de la piel hacia el tumor nos puede dar la ecografía, ¿no? Este es un dato que nosotros tenemos que tener antes de tomar una biopsia. Por ejemplo, en el video que ustedes veían, ¿no? Que les mostraba, ¿no? Nos dice, pues, ¿no? El tumor está a cierta distancia de la piel, ¿no? Así nosotros vamos introduciendo, sabemos que hay una cierta distancia de la piel hacia el tumor, por lo tanto, si ustedes se han dado cuenta, la aguja esa, ¿no? Tiene unas marcas negras cada cierta distancia, ¿no? Cada ciertos centímetros, para saber a qué distancia estamos de la piel y si estamos o no en el tumor, ¿no? Entonces, esos datos son importantes y los van a dar la ecografía, ¿no? También nos va a aportar el dato de qué consistencia tiene el tumor, ¿no? Si tiene una consistencia sólida o quística, ¿no? Va a ser más preciso el informe ecográfico. Si se trata si se trata de un tumor muy vascularizado o no, ¿no? Eso también es un dato interesante que nos puede aportar una ecografía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que uno de los exámenes complementarios básicos, tal vez, es la ecografía, ¿no? Ecografía de partes blandas, en este caso, ¿no? Así se solicita. En el caso de que el tumor esté en una zona de que sea muy difícil hacer una ecografía, recurrimos a la tomografía axial computarizada, ¿no? En el caso de que sea un tumor pequeño, ¿no? Que también nos va a aportar datos acerca de la consistencia, del tamaño del tumor, va a ser más preciso que la ecografía, obviamente, ¿no? Su relación con las estructuras adyacentes, ¿no es cierto? Sobre todo en esos lugares de difícil acceso, como les decía, por ejemplo, la base de la lengua, ¿no? La base de las amígdalas, ¿no? Entonces, será importante una tomografía en el caso de que la ecografía sea difícil. En el caso de que estemos sospechando una tumoración a partir de una estructura vascular, ¿no? Cuando ese tumor a la pulsación, ¿no? Usted siente que late, ¿no? Que pulsa, entonces tenemos que necesariamente estar obligados a solicitar una angiografía, ¿no? Una angiografía para poder ver el mapa de todas las arterias y verificar, identificar a partir de cuál se está formando, ya sea un tumor o un aneurisma, ¿no? Que se manifiestan, que se traducen como tumoraciones en el cuello. Algo que es importante también les decía es una radiografía de tórax, ¿no? No olviden que les mencionaba en la anterior clase que hay patologías de carácter neoplásico, ya sea pulmón o mama, que, ¿no? Pueden, por su cercanía, pueden dar metástasis hacia las cadenas ganglionares, por lo tanto habrá que descartar algún tipo de esa, ¿no? Alguna patología de tipo torácica, ¿no? Y algo que es fundamental, ¿no? Y por eso les mostraba el video, por eso la actividad sincrónica se trata de eso, es justamente esto, ¿no? La biopsia, ¿no? La biopsia, que es, como les decía, tomar una muestra del tejido, ¿no? Les mencionaba los tipos de biopsia, ¿no? La biopsia por punción, la biopsia incisional, la biopsia escisional, ¿no? Acá tenemos una imagen que se llama biopsia PAF, ¿no? Por punción y aspiración con aguja fina, ¿no? Por eso se abrevia PAF. Nuevamente es recomendado tumores de tamaño pequeño, muy delicados, en estructuras importantes, como es el nódulo tiroideo en este caso,
¿no? Entonces se la realiza con una aguja fina, ¿no? De ahí las iniciales, aguja fina, se punza y se aspira y mandamos a patología para poder tener un diagnóstico, ¿no? Esta es la biopsia tipo PAF, entonces, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Que es un poco más antigua esta fotografía, el 90%, fíjense ustedes, de certeza va a ser a través de este método, el diagnóstico será patológico, histológico, ¿no? Fundamental. Les decía que la biopsia incisional es simplemente haciendo un corte, ¿no? En el tumor mismo y profundizando, tratando de extraer una muestra del tumor. Es un poquito más agresivo, ¿no? Obviamente, que una punción, que es más fácil, menos invasiva, ¿no? Y obviamente menos dolor para el paciente y menos trauma también. Y cuando tenemos tumores pequeños, ¿no? En el cuello se puede plantear una biopsia escisional, ¿no? Es decir, reseccionar o extirpar todo el tumor. Esto generalmente en los tumores, cuando tenemos la certeza de que se trata de un tumor de partes blandas, es lo más aconsejable, ¿no? Realizar una resección de todo el tumor. Generalmente cuando se tratan de lipomas, que son tumores benignos, los más frecuentes en tejido, en partes blandas, ¿no? Bien, preguntas hasta acá. Hasta acá hemos visto lo general, ¿no? Cómo debe ser el manejo en general de cualquier tumoración en cara y cuello. Preguntas. ¿No hay Doctor, preguntas? Sí, yo, yo, adelante. yo tengo, yo Ujú. siempre tengo. Dime, dime. El desafío que nosotros tenemos entonces para hacer una identificación de un tumor de Ujú. cara y cuello sería Ujú. entonces la evolución del mismo por nosotros siempre llegar, no sé si puedo hablar atrasado, pero la evolución es más rápida o no. ¿Cómo sería eso? No, el desafío es tener un diagnóstico, ¿no? El desafío es dar un diagnóstico al paciente, ¿no? Porque el paciente va y le dice, doctor, tengo un tumor, tengo una bolita, ¿no? Tengo una masa, una bolita aquí. ¿Qué será? Le pregunta el paciente. ¿Qué va a responder? ¿No? Y para responder tienen que hacer una correcta historia clínica, anamnesis, examen físico y lo que le digo, ¿no? Ya una biopsia, ¿no? Se amerita, ¿no? Generalmente en la mayor frecuencia de los casos, obviamente que amerita, ¿no? Se debe hacer una biopsia, sí o sí, porque si no vas a tener un diagnóstico, salvo que se trate de un absceso superficial, ¿no? O un lipoma, que son los tumores más frecuentes, benignos, que no son muy complicados, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pero en el caso de que se trate con tumores un poquito más complejos, más profundos, tenemos que hacer lo del video, ¿no? Hacer una biopsia, ¿no? Porque si no, no vamos a tener respuesta para el paciente, ¿no? Doctor, Ese es el manejo. ¿Mm? Sí, lo escucho. entonces el desafío sería diagnosticar antes de llegar a exámenes complementarios, ¿no? O sea, ya tener una idea antes de llegar a Exactamente. hacer una biopsia o un examen, no sé, Sí, otro. sí, claro. Tener una impresión diagnóstica a partir de una correcta historia clínica y una adecuada exploración, ¿no? Exploración física. Eso es, correcto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Dudas? No, doctor. Bueno. No. ¿Hay algún examen complementario que podemos hacer Ujú. no sé, algún marcador tumoral, algo? Sí, ¿O se no? puede, existen los marcadores tumorales, pero no son específicos, ¿no? Hay los marcadores tumorales, tenemos a ver, pero generalmente estos marcadores tumorales son para órganos intraabdominales, ¿no? No tanto para tumores en partes blandas, ¿no? Tenemos el alfa-fetoproteína, ¿no? El carcinoma embrionario, no son específicos, pero más o menos nos dan una idea en el caso de que salgan elevados, ¿no? La mayoría de los tumores de cara y cuello son primarios o secundarios, doctor. Yo sé que voy a leer más sobre eso, pero ya estoy anticipando un poquito, ¿no? Porque es Eh, importante. por el hecho de que tenemos estructuras muy importantes, generalmente son primarios, ¿no? Por ejemplo, tiroides,
¿no? Dan tumores primarios bastante importantes, ¿no? Las glándulas salivales también, veían ahí tumores de parótida, ¿no? Muy bien, doctor. Creo que por ahora no tengo más Ok, dudas, pero bueno, después con certeza. claro, Gracias. continuamos. Cualquier duda, me avisan y les explico. Ahora vamos a ver algunas patologías de las más frecuentes. ¿Qué patologías dan tumoraciones, no? Con mayor frecuencia, en las que hay que pensar cuando el paciente viene con una tumoración, ¿no? Una de las más frecuentes son las adenitis, ¿no? Les decía, inflamación de las cadenas ganglionares, ¿no? Por causas inflamatorias e infecciosas. Hay de la tipo aguda, como hay del tipo crónico también. Las del tipo aguda, las más frecuentes, ya les venía diciendo, ¿no? La causa es dentaries, la caries dental, los abscesos perialveolares, ¿no? Pueden desencadenar tumoraciones a nivel de los ganglios linfáticos, ¿no? Procesos infecciosos de la amígdala o la faringe, ¿no? También procesos infecciosos de la piel como tal, ¿no? Pueden dar esas alteraciones en las cadenas ganglionares o también lesiones inflamatorias, pero ya crónicas e infecciosas, ¿no? Con pacientes con tuberculosis o pacientes portadores de virus de inmunodeficiencia, ¿no? VIH. También pueden cursar con adenopatías, ¿no? En cuello principalmente, ¿no es cierto? Entonces, dependerá mucho también del tiempo de evolución que el paciente tiene esa tumoración, ¿no? Si tenemos una tumoración, por decir que se asocia a un proceso infeccioso en la cavidad oral, obviamente que esa tumoración va a ser secundaria a ese proceso infeccioso, ¿no? O si tenemos un paciente con una tumoración en cuello que tenga antecedentes de tener una tuberculosis pulmonar, obviamente que será también secundario a esa enfermedad de base que presenta el paciente, ¿no? Les hablaba en la anterior clase también y les decía que por la ubicación también podríamos tener un diagnóstico, una impresión diagnóstica, ¿no? Les hablaba del quiste tirogloso, que es una tumoración que se ubica entre el músculo, perdón, entre el hueso ioides y la base de la lengua, en realidad entre la tiroides y la base de la lengua, ¿no? Recordemos que por embriología, ¿no? Que la tiroides desciende desde la base de la lengua hasta su posición final, ¿no? Adelante, por enfrente de la tiroides, ¿no? Ese trayecto a veces no involuciona correctamente, ¿no? Y hay un remanente en el que puede formarse un quiste, ¿no? Por eso se ubica en ese trecho, en ese trayecto, en esa situación. Entonces, por la situación, ¿no? Siempre se ubica en la línea media, por entre el ioides y el mentón, ¿no? Si hablamos topográficamente, podríamos sospechar de un quiste tirogloso muy frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Fíjense la foto de un niño, una niña, ¿no? Lo que no es exclusivo, obviamente, los pacientes pediátricos también puede producirse en la adulta, pero es menos frecuente. Y generalmente estos tumores no dan síntomas, ¿no? No son dolorosos, no impiden al paciente realizar algunos movimientos, ¿no? Simplemente el paciente busca ayuda cuando son muy grandes, ¿no? Cuando no, por cuestiones estéticas, ¿no? Va y quiere una solución y obviamente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? O sea, es una resección del tumor porque se trata de un tumor benigno que obviamente no va a recidivar, o sea, no se va a volver a formar. Y bueno, el tratamiento sería, como le digo, mediamente quirúrgico, ¿no? Y generalmente la causa es por cuestiones estéticas o por cosmética generalmente, ¿no? De similar eh, aparición o tiene similancia con lo que es el quiste branquial, ¿no? Que también son remanentes de lo que en la vida fetal era las branquias fetales, ¿no? Entonces ahí vemos un remanente de lo que es el, la normalidad del cierre de los ganglios fetales, ¿no? Ahí vemos en este caso lo que llama la atención, lo que caracteriza ese tumor, se ubica en las partes laterales del cuello, siempre entre el borde anterior del esternocleidomastoideo y el ángulo de la mandíbula, ¿no? Es el lugar característico de los quistes branquiales, ¿cierto? De igual manera, ¿no? No produce mucha clínica, el paciente simplemente lo tiene, ¿no? Le produce ningún tipo de dolor, nada de por el estilo, simplemente por un tema de
estética, el paciente busca ayuda y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se hace una resección y bueno, con eso se soluciona el problema, ¿no? Entonces, tratamiento netamente quirúrgico. Existen otros tumores que pueden variar en el crecimiento, pueden ser grandes, pueden ser pequeños, ¿no? Ven acá, por ejemplo, una foto del paciente pediátrico, ¿no? Con una tumoración que abarca prácticamente toda la región intramandibular o submandibular, ¿no? Este es el higroma quístico, son lesiones quísticas de origen linfático en este caso, ¿no? Pueden deberse a fallas congénitas en la formación de lo que son los conductos linfáticos. Generalmente se dan en en el segundo año de vida, en un 80-90%, en el 75% se produce en el cuello, también puede afectar otras partes del cuerpo, por ejemplo, en un 20% en la axila. No, algo que es carácter, por ejemplo, acá tenemos otro paciente con un higroma quístico, no muy grande en este caso, ¿no? Existe una prueba que se llama la transiluminación de esos tumores, ¿no? Usted agarra una linterna y la pone cerca acá a la tumoración y esta se prende como un foquito, ¿no? Por el contenido es totalmente linfático, líquido, ¿no? Esa es la prueba de la transiluminación. Lo negativo de estos tumores es que pueden crecer bastante rápido y comprimir, ¿no? La parte de la vía aérea o digestiva, ¿no? Produciendo problemas de espirosis, cianosis o disfagia del paciente, ¿no? Por lo cual se tendrá que hacer también una resección quirúrgica o usar sustancias esclerosantes, ¿no? Para poder disminuir el tumor y posteriormente hacer el tratamiento definitivo que sería quirúrgico, ¿no? Entrando un poquito ya a las neoplasias benignas, en este caso, ¿no? Les hablaba de que es importante valorar las glándulas salivales, ¿no? Una de ellas es la parótida, también es el asiento de neoplasias, ¿no? Como los tumores en parótida, como ven acá en la fotografía, ¿no? Vemos una tumoración muy por debajo del ángulo de la mandíbula, un poco similar a la del video, ¿no? Pero en el video era más de la región de la rama de la mandíbula, más no había mucha continuidad con la parótida en realidad, ¿no? Bueno, este es un caso de un tumor en parótida. Lo negativo de este tumor, si bien es de comportamiento benigno, es que se encuentra muy cercano y compromete básicamente, y eso es lo que complica en definitiva el tratamiento, es que está en relación al nervio facial, ¿no? Que puede complicar un poco la inervación de la musculatura facial. Por lo tanto, la resección será bastante complicada, pero se tiene que hacer en el caso de que sea muy grande. Los tumores en tiroides, como les decía, vamos a tener una clase exclusiva de tiroides, lo vamos a saltar por hoy. Los tumores en tejidos blandos, les hablaba de los lipomas, que son los tumores más frecuentes, ¿no? En nuestro medio, de partes blandas, ¿no? Son tumores superficiales, ¿no? Y estos pueden ser de consistencia quística, como los quistes sebáceos, pueden ser lipomas, ¿no? En otros casos, similar a lo que sucede con los quistes braquiales o tiroglosos, generalmente el paciente acude más por una cuestión de estética, ¿no? A no ser que sea un lipoma bastante grande y pueda impedir en algún momento los movimientos del cuello, ¿no? Que sería un poco la complicación más esperada y por lo tanto se realiza una resección, ¿no? Están tomando en cuenta de que son tumores superficiales, ¿cierto? También puede haber tumores benignos a partir de estructuras vasculares, como los tumores del cuerpo carotidio, ¿no? Que por la disposición de estos se tratan de tumores más profundos, al igual que los tumores de origen neurogénico, ¿no? Estamos hablando de los neurolinomas y neurofibromas, ¿no? Tumores más profundos, que obviamente complican un poco la resección quirúrgica. En algunos casos simplemente se puede hacer un tratamiento paliativo, pero ¿no? Eso no impide que se pueda en algún momento plantear un tratamiento
quirúrgico, ¿no? Acá tenemos otros tumores a partir, en este caso, del cartílago laringio, ¿no? Lo que son los tumores laringios, ¿no? Fíjense ustedes en este caso en el lado derecho, a partir del cartílago tiroides o cricoides, ¿no? Lo que vendrían a ser los condromas, ¿no es cierto? Lo malo de esto es que, como su cercanía a la vía aérea, ¿no? El crecimiento, incluso lento, puede complicar la vía aérea, por lo cual se tendrá que hacer la resección quirúrgica. Hablando del otro lado del, del asunto de la moneda, podemos decir, el otro lado, tenemos las neoplasias malignas, ¿no? De causa primaria, como son los linfomas. En estos casos, les decía, cuando tenemos tumoraciones pequeñas, ¿no? Se puede hacer la biopsia excisional, fíjense usted, ¿no? Se puede hacer una resección de todo el tumor y mandar a patología. Obviamente, si reporta un comportamiento maligno, tendrá que complementarse esa resección quirúrgica con radio y quimioterapia. El crecimiento rápido de estos tumores es infrecuente, es decir, como les hablaba, ¿no? Tiene un crecimiento lento generalmente los tumores malignos, ¿no? Es una de las características que tienen, no en todos, sí, no es una regla, pero generalmente es así. Los tumores de carácter maligno crecen más lento en el tiempo. Y fíjense ustedes, hay otros tumores que pueden comprometer, ¿no? El tracto digestivo, más complejos, ¿no? Los cuales, pues, plantear un tratamiento quirúrgico prácticamente es imposible. Simplemente tenemos que nos queda hacer tratamientos paliativos, ya sea de quimio o radioterapia, ¿no? Les hablaba de los tumores de partes blandas de comportamiento benigno, pues tenemos los otros que son de comportamiento maligno, los llamados sarcomas, ¿no? Que pueden ser a partir de tejido muscular, como los abdominosarcomas, ¿no? O de origen osteogénico también, ¿no? Probablemente el paciente que vimos en el video sea un caso de eso, ¿no? Un sarcoma osteogénico de maxilar inferior, o puede ser un condrosarcoma también, ¿no? Generalmente tienen ese comportamiento, ese crecimiento lento, les decía. Hay tumores también a partir de la piel como tal, ¿no? Generalmente en las zonas fotoexpuestas, ¿no? Tenemos ahí el cáncer de piel, dentro de las variedades, las más frecuentes son el vasocelular y el espinocelular. Esta es una clasificación histológica, obviamente. ¿No? Las dos se dan en áreas fotoexpuestas, como ven ahí. ¿No? Las metástasis son raras en la vasocelular, es más frecuente en las espinocelulares, ¿no? Eh, Vean ustedes cómo son bastante notorios, ¿no? Alteran prácticamente toda la facies, ¿no? De la piel, de la faz de la cara, perdón. La piel. El melanoma también es un tipo de cáncer de piel, ¿no? Es una clasificación ya un poquito más compleja. Los tumores metastásicos, les decía que las cadenas ganglionares en cuello son asiento de metástasis, ¿no? Los casos más comunes son el CA de pulmón, que da su metástasis a nivel de la cadena ganglionar supraclavicular, o también el del cáncer de mama, ¿no? Que también se puede manifestar como una metástasis a nivel de las cadenas ganglionares en el cuello, ¿no? Bien, es un poco para revisar a grandes rasgos los principales tumoraciones, ya sea de origen quístico o ya sea neoplasia, ya sea de tipo benigno o maligno, ¿no? Bueno, preguntas hasta acá, jóvenes. Ya estamos en Yo, nuestro doctor, tengo una último pregunta. tiempo. ¿Cualquier Vamos, creo. inflamación de un ganglio Sí. sería una sospecha para un linfoma? Cualquiera sospecha de un ganglio, sí, si ese ganglio es de crecimiento lento, ¿no? Habría que sospechar del linfoma. Por lo tanto, como les digo, si se trata de un tumor pequeño, una
una biopsia escisional en este caso, ¿no? Retirando todo el ganglio y mandando a patología, se hace el diagnóstico. No en todos, en realidad habría que indagar un poquito más en lo que es la anamnesis, la historia clínica, ¿no? Y sería muy grave, por ejemplo, hacer la extracción de ese linfoma, de ese ganglio que está inflamado, siendo que es un linfoma, por ejemplo. Ahora, cuando ustedes van a hacer el protocolo básico de una biopsia escisional, usted va a reseccionar todo un tumor. Lo básico de la cirugía oncológica dice que hay que darse un buen margen, ¿no? Un buen margen alrededor de los tumores que usted va a reseccionar para evitar así las recidivas, pues, ¿no? Y justamente eso también va a ser parte del informe patológico, ¿no? Cuando usted recibe un informe patológico, se hace una biopsia excisional, por ejemplo, o sea, si resecciona todo el tumor, realmente los patólogos verifican, ¿no? Si alrededor han quedado células malignas, ¿no? Eso también le van a informar, pues, ¿no? Si en el caso de que no ha sido un buen margen para la biopsia excisional, se puede hacer programar una cirugía y hacer una resección más amplia o un vaciamiento ganglionar, ¿no? La resección de toda la cadena ganglionar, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Doctor, buenas noches. Sí, Disculpe, yo esta materia la tenía asignada en otra sede, entonces esta sería mi primer clase. ya. Sería para informarle nomás, doctor, y por el tema de la asistencia y si es que había algunas tareas que ya valgan para ir todos. No Sí, sé. Sí. tenemos tres tareas que va al momento, ¿no? Las voy a habilitar para que pueda ponerse al corriente, pues, ¿no? Las voy a ir habilitando y vaya realizándola, ¿no? Le voy a subir también los videos de las clases, ¿no? Todo lo que hacemos lo voy a pasar al Drive y les voy a poner los links ahí para los que quieran repasar nuevamente la clase o tienen alguna duda y poder ver la clase. También las diapositivas también están ahí en la plataforma, ¿no? No sé si la han podido ver, están ahí, ¿no? Que busca la parte de archivos donde dice diapositivas de clases sincrónicas y ahí va a encontrar todas las diapositivas que yo utilizo para las clases, ¿ok? Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, no, doctor, va a disculpar. Sí, adelante. Hay un problema con el mismo problema que había desde el principio del semestre con el grupo de paralelo que pasa con usted a las 4:30, Sí, que sigue sin ver las tareas que usted sí, pone. sí, O sea, sí, ya estamos solucionando, sí, ya pude porque ellos... contactarme con el. Pasa que tenía habilitada solo la plataforma de este paralelo, Ah, ¿no? ya. Y yo creí que compartían la misma plataforma, ¿no? Ahora me dicen que no, que tengo que hacerle lo mismo para su otro grupo, así que ya Sí. vamos a subsanar en las siguientes horas ese problema. Ah, ya. Era eso, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Tenemos un minuto. ¿Dudas? Bueno, El entonces, tener el sí, tener muchos lunares por la zona de la cabeza o el cuello puede considerarse ya para sospechar o no hay relación. tener muchos lunares, dice. Sí, No siempre. No. Generalmente es un tema que generalmente lo van a ver en dermatología cuando valoramos un lunar, no tenemos que ver el aspecto del lunar, si hay crecimiento en los últimos, si ha crecido en el último tiempo, ¿no? Para considerar si se trata de un nevo, ¿no? De un nevo maligno, ¿no? Hay que indagar un poquito más. Sobre todo, generalmente el cáncer de piel tiene esa forma grotesca, como viene en la foto, ¿no? Como esta alteración total de la piel, ¿no? Eso es característico del cáncer de piel.
Ok, gracias. Bien, jóvenes.